Hola, tengan todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Think Tank, el tanque de pensamiento que está generando de qué hablar en Honduras y en toda América Latina, porque estamos invitando a personalidades que nos están inspirando, nos están enseñando y nos están elevando en el conocimiento que tenemos. El día de hoy me siento muy motivado porque tenemos un invitado extraordinario que nos va a hablar de algo que nos apasiona a todos y es el tema del café. Así que permítanme introducir a nuestro invitado especial, Terence Fusich. Es el invitado del día de hoy. Él representa a Condu Café y a la Fundación Condu Café, que ya vamos a conocer un poquito más sobre qué hacen y a qué se dedican, pero quiero decirles que toda su vida, todo su quehacer gira alrededor del café, que el café es con lo que nos despertamos todas las mañanas, lo que nos da energía para ir al trabajo y es parte de nuestra vida. Terence, ¿cómo te sientes de estar en este podcast empresarial que hemos denominado Think Tank, tanque de pensamiento? David, muy buenas tardes, muy contento. En primer lugar, felicitarlos por esta gran iniciativa que están teniendo, muy interesante y sé que van a pues, llegar a muy largo y poder llevar estos mensajes de éxito de las personas que están entrevistando a estos jóvenes de toda Latinoamérica. Terence, yo sé que eres un profesional con una trayectoria admirable. Personalmente guardo admiración por el trabajo que realizas y no toda la población hondureña conoce quién es Terence, a qué se dedica y me gustaría un poco que tus palabras nos contaras quién es Terence, cuáles son tus pasiones y qué es lo que quieres que la gente conozca sobre tu perfil profesional. Bueno, un poco para contar un poco la historia. Si trabajamos en café, vengo de una familia cafetalera. Desde 1950, 1956 aproximadamente, cuando mi abuelo materno en la comunidad de Subirana y Oro, en Tegucigalpita, la comunidad de Tegucigalpita, es la cordillera del Pijul, empieza a sembrar café cuando no había caminos, había que subir en mulas hacia la montaña, y empieza a sembrar café y le empiezas a enseñar a los indios payas, hay una tribu de payas ahí en esa zona, y les empieza a enseñar a sembrar café. Y así es como nosotros empezamos mis abuelos, mis padres a trabajar en café. Y cuando mis papás con mi mamá se conocen, que tenían 19, 18 años, mi mamá le dice a mi abuelo, quiero casarme con mi papá, que se llama Basilio, mi mamá se llama Suyapa, y entonces le dice, bueno, me lo voy a llevar a trabajar al cafetal y si pasa la prueba te casas con él, porque le dice eso, si pasa la prueba dice te va a dar de comer, va a aguantar, y claro, porque sabía que irse para la montaña era una semana, no sé cuánto tiempo para llegar, y se quedaban allá por 3, 4 meses en la montaña en condiciones sin luz y sin energía, condiciones muy, muy, muy fuertes. Pues entonces así fue, se lo llevó a la montaña. Allá estuvo aprendiendo Corte todo. todo, desde sembrar el café, seleccionar las semillas, sembrar el café en las montañas y 3, 4 meses trabajando con mi abuelo allá, mi abuelo Nicolás. Y pues ya cuando vivíamos en Progreso, de hecho yo soy nacido en Progreso, ya regresan a Progreso y ya le dice, hoy sí te puedes casar. Sí, sí pasó la prueba y sí, pues te doy permiso para casarse. Entonces así comenzamos nosotros desde la época de mis abuelos, de ahí pues mis papás empiezan a trabajar en café. Eh, Ellos compraron un camioncito de la época, de hecho lo financiaron y junto con mi mamá se iban desde Progreso hasta Lloro a recoger café. Entonces, mientras mi mamá iba a costurar los sacos de café, los sacos rotos los costuraba, mi papá iba en su camioncito, juntos los dos, manejando y ella costurando los saquitos. Iban parando en todas las comunidades, Negrito, Morazán, Pategaína, La Habana, Lloro, Llorito, recogiendo café. En el camioncito lo pesaban ellos, lo montaban, algunas veces les tocaba dormir en la montaña, era una carretera de tierra, nada que ver con las condiciones que tenemos ahora. Y así fue como empezamos, bueno, empezaron ellos a trabajar en café desde cero, nada, pues mi abuelo les enseña, pero de ahí pues ellos arrancan a trabajar en café con ese camioncito.
Mi papá dice que le llevaba, cuando regresaban a Progreso, pues la gente le pedía que le trajera algunas cosas de la montaña, que le llevara, de la ciudad que le llevara para la montaña, porque se aprovechara el viaje para llevarle medicamentos, baterías o comida, o sus balas para sus riflitos, sus rifles y todo eso. Entonces, él les llevaba y les dejaba las cosas a la gente y pues le montaba el café y se lo traían. Luego, así comienzan ellos y en esa época estaba la exportadora de los alemanes y iban a dejar el café ahí. Aquí a San Pedro lo traían a dejar el café, en ese camioncito, jovencitos los dos, y ahí le enseñan a mi mamá a trabajar en café. Le enseñan ya la parte comercial de la bolsa de café y es donde ya empieza un poco más a meterse, ya no en la parte, solo la parte de recibir café, sino que en la parte de comercial, cómo se trabaja la bolsa. En esa época, pues igual joven, no sé, habían tenido algunos 20, 21 años y pues empezaron poco a poco, junto con la familia de mi mamá, a exportar café. Entonces se pone una exportadora pequeña, de hecho fue montada en Progreso, y empezaron a exportar café. Entonces mi mamá cuenta que, pues además de ser una mujer exitosa y pionera en el sector cafetalero, no solo hondureño, centroamericano, latinoamericano y en el mundo. Es una eminencia, no por lo que sea mi mamá, pero es una eminencia porque además del éxito que ha tenido, es de las pocas mujeres en el mundo en café, trabajando y manejando una compañía que es líder a nivel de Honduras, Centroamérica, la tercera operación más grande en Latinoamérica, una compañía a mucho orgullo 100% hondureño. Por eso es que los hondureños nos tenemos que sentir orgullosos porque sí podemos. Y pues vamos a contar un poco, les voy a contar un poco cómo fue el crecimiento de la compañía Hondú Café que hemos tenido a mucho esfuerzo y mucho trabajo. Teres, me gustaría hacer una pausa ahí antes de entrar porque me parece tan interesante lo que nos has platicado. Primero, los comienzos de una empresa grande. O sea, todos sabemos lo que representa Hondú Café actualmente, pero saber esos comienzos desde a tu abuelo, desde tu madre y luego la incorporación de tu padre a estos temas, pero lo interesante es conocer que hubo siempre una ruta bien marcada familiar de dedicarse al café. Te quería preguntar, cuando tú naces y te toca ya decidir a qué dedicarte y qué hacer, ¿no dudaste que el café iba a ser lo tuyo? No, la verdad que no. La verdad que una historia interesante, siempre me ha gustado el campo, pero nosotros, y ahí hago un paréntesis y te voy a contar un poco la historia también, porque de dónde nace la fundación, porque todo pues viene en verdad, la familia número uno, las raíces, la moral, la transparencia, la ética y el esfuerzo son fundamentales para el éxito de una familia y de uno como persona. Esa es la base y eso lo ve uno en la casa. Entonces nosotros desde muy pequeños, mis papás cuando nos llevaban a las montañas, de hecho yo ya desde pequeño me iba con él a la montaña porque él tiene una finca que es en Llorito, al otro lado del Pijul también, cerca donde tenía la finca de mi abuelo. Entonces desde pequeño me iba con él a la montaña, a la hacienda, mis hermanos mayores y yo también, y nos íbamos a la montaña. Pasábamos felices y todo, pero cuando nosotros íbamos, pues llevábamos comida, cosas que regalar a los niños. Y todos los 24 de diciembre, no sé de qué yo me recuerdo, el día antes iba mi papá al mercado a comprar provisiones. Entonces los sacos de arroz, frijoles, manteca y preparábamos bolsas de provisiones y el mero 24 todo el día andábamos en un camioncito repartiendo por todas las zonas más pobres de Progreso. Entonces desde ahí ya uno viene, antes de la cena de Navidad nosotros teníamos que ir a repartir estas provisiones. Antes de que ustedes disfrutaran como familia, sí. Llevarle bienestar a las familias. Llevarle a las familias, eso fue histórico y eso pues creo que nos marcó mucho. También mi papá y mi mamá son ya una pareja que van creo que arriba de los 50 años de estar casados, el verlos juntos, el esfuerzo, el trabajo, la ética, eso es fundamental en la vida y en la formación de uno. Y ahí va tú dices, ¿por qué la fundación, de dónde sale de hacer todo y ayudar a estas comunidades que en su momento lo vamos a hablar? Entonces, desde pequeños, me gustó lo que es la parte de agricultura, el campo, ¿verdad? Y así, pues,
me fui metiendo en el café. Pero te quiero contar una historia de que, y por eso es importante para comentarle a los jóvenes, que uno en la vida debe de aprovechar el tiempo al máximo y aprender de todo. Entonces vivíamos en Progreso, y yo estudié en el liceo, yo soy de la 9ª promoción del Liceo Militar del Norte, a mucho orgullo, y nos tocaba viajar todos los días de Progreso desde las 4 o 5 de la mañana aquí a San Pedro, y nos regresábamos ya a las 4, 5, 6 de la tarde, todos los días. Yo me gradúo y pues aplico a estudiar agricultura. Yo lo que quiero es estudiar agricultura. Y salí del liceo, me fui un tiempo a Estados Unidos a aprender inglés, de ahí regreso a hacer la aplicación para entrar a la Escuela Agrícola, a la Escuela de Agricultura de la región tropical húmeda en Costa Rica, que me gustaba bastante, me llamó la atención, muy parecido a lo que es el zamorano. Y me hacen el examen de admisión, hacían un examen, 2 partes, examen de admisión, la parte matemática y la parte de español, y de ahí una entrevista. Hago los exámenes y pues pierdo el examen de matemáticas y paso el de español. La entrevista me salí bien, pero no normal. Y pues no podía aplicar, no podía aplicar a la universidad, solo entran 100 estudiantes de toda Latinoamérica, ahora de todo el mundo, y no aplicaba. Entonces mi mamá consigue que me hagan una segunda entrevista, y estando en Estados Unidos me pongo a estudiar matemáticas y a prepararme. Me vine unos días, me recuerdo en Wichita, Kansas, vuelo a San José, Costa Rica, me voy a leer y pues me vuelven a hacer el examen. Hago el examen, paso el de matemáticas y pierdo el de español. Sí, o sea, fue entonces, y estando ahí, pues ya aprovecharon al verme hacer la entrevista, pero en la entrevista, de hecho, estaban 2 personas, una persona muy conocida, Marlon Brevé, que ahora es el cónsul de embajador en España. Embajador de España, pero bueno, él era maestro en aquel momento. Y el doctor Marlon Cerrato de Honduras. Los 2 me entrevistaron, una entrevista de 1 hora largo, con preguntas fuertes y todo. Y fue muy interesante ahí que uno de ellos, Manuel Cerrato, decía, él no pasa porque las notas de él no son altas. Y Marlon Brevé le decía, no, pero tiene actitud, ganas. Pero bueno, pero no pasé el examen de español. Terminó la historia, entonces igual, pues ya me mandan a decir, usted no aplica a la universidad. Y yo dije, no puede ser. Pero bueno, voy a seguir insistiendo. Entonces llamaba todos los días a admisiones, y estaba el señor Hilo Molinari de Brasil, que era el encargado. Me dice, no te puedo hacer, no pasas, no te podemos aceptar. Y le digo, mire, previo, o sea, mire, por acá, por allá, y empecé a insistir, y claro, entonces... Porque era lo que quería usted. Correcto, lo que yo quería. Entonces me decía, pero es que no podés, pero bueno. Le digo, mire, hagamos una cosa, probemos, o sea, no pierdan la universidad, le digo, porque mis papás van a pagar la universidad, le digo, o sea, la universidad no pierde nada porque es una universidad que es cuesta bastante, y mucho entra joven becado, mucha beca. ¿Le vas a quitar el espacio a un becado? No, le digo, porque mis papás van a pagar. Me dice, lo que pasa es que te podés, ¿cómo se llama?, sentir mal si no pasas. Le digo, mire, no se preocupe, es mi responsabilidad. No, entonces lo vuelvo a llamar, insistiendo. Las últimas llamadas lo dejé callado. Ya el hombre no podía, me dice, bueno, está bien, te podemos aceptar. El problema que tenemos, me dice, es que no hay cuartos, porque solo hay 100 habitaciones para los 100 estudiantes. Está cabalito. Mírale, como yo estuve ahí, estuve conociendo, hay 2 lugares. Yo vengo de un colegio militar, estoy acostumbrado. Le digo, entonces... Al lado de las caballerizas, le digo, ahí están los cuartitos, la bodega. Así le dije, nunca se le olvida, dice que eso lo chocó. Ahí están las caballerizas, yo me quedo ahí, o si no, en los edificios, en el centro, es donde los estudiantes se reúnen para estudiar. Que usted lo que quería era entrar a la universidad. Y le digo, probemos, no hay problema, es bajo mi responsabilidad, la universidad no va a gastar nada. Y oíme, que cuando yo le dije de dónde iba a querer dormir, en las caballerizas, en la bodega, él se dice, me impactaste. Y dije, bueno, vamos a probar. Entonces, así yo entro a la universidad. Me preguntaste que lo del café. Entré, estuve los 4 años. Costa Rica, uno de los países, todavía más o menos los países más avanzados en caficultura. Pero dije, café, no quiero saber nada.
No, café no, porque ahí ya está la familia en café, no, yo me voy a cero café. Estando en Costa Rica no fui a ver ninguna finca ni nada de café, siendo el país bastante más avanzado. Me gradué, regresé a Estados Unidos un tiempo en inglés, regreso a Honduras, me bajo el avión y me dice mi mamá, curso de catación. Y así fue. Entonces, desde que me dijo eso, creo que no sé, había tenido 23 años y me metí a catar café, no paré. Pero mientras estuve estudiando en Costa Rica, tuve la oportunidad de aprender en café, pero dije, no quise. Diversificó otras áreas. Diversificar otras áreas. Ahora, Terence, no quiero pasar por alto esa experiencia que nos cuenta en la universidad, porque hay mucho que podemos sacar de ello. Primero, yo nunca he escuchado de alguien tan persistente con el departamento de admisión de una universidad como usted. Y eso dice mucho, porque el ser humano se acostumbra a tirar la toalla fácilmente cuando recibe un no. Y usted recibió varios no. Primero el no de la primera prueba, después el no de la segunda prueba y después usted siguió llamando. Esa persistencia y esa constancia, me imagino que la ha llevado al mundo de los negocios. ¿Es importante ser así de persistente para lograr algo? Por supuesto, es parte del éxito. La insistencia y si se equivoca uno, volver a levantarse y seguir así, pero la persistencia. La última llamada cuando le dije me quedo en la cabeza y todo eso, y un señor doctorado con mucha experiencia dice, este muchacho no puedo más, sí. Tengo que decirle que sí. Me dijo, moralmente no te podía seguir diciendo que no, y yo te dije que sí, así entré. Entro a la universidad, no eran los mejores en las clases, por supuesto que no era, pero con mis compañeros, amigos en campo, eran los mejores. Tuve 2 reconocimientos en la universidad, era un reconocimiento en maquinaria agrícola, porque desde pequeño andaba en los tractores. Me iba a la hacienda con mi papá, manejaba los tractores, y me dieron un reconocimiento porque le enseñé a mis compañeros a manejar. Después de las clases les quedaba explicando. Estando en la universidad también, pues hay un comité de cada edificio para mantener el edificio limpio, que todo, y todas las semanas hay una inspección. Entonces, claro, yo venía a un colegio militar del liceo, entonces mi cuarto nítido, y me pusieron de jefe del ala en segundo año, y el jefe de ala le pagaban por ser el encargado, y después de un tiempo les dije yo, no, yo voy a ser jefe de ala, pero no me paguen, denle ese salario a otra persona que lo necesite. Yo, gracias a Dios, no lo ocupo, pero voy a seguir siendo el jefe de ala, y siempre salía bien el edificio, salía nítido porque el orden, el esfuerzo, pero sí es importante, el éxito es levantarse, le dicen no, hay que seguir, sí. Y así lo hice yo, así entré a la universidad, pudiendo haberme ido a cualquier universidad de Estados Unidos, porque tenía la oportunidad de que mis papás me dieran para irme para allá. Yo quería ir, me esforcé y pues totalmente lo logré. Y Terence, usted tocaba un tema muy importante y es el rol de sus padres. Tuve la oportunidad de ver a sus padres hace un par de días en el supermercado juntos. Más de 50 años de casado, yo creo que la gente los ve y los ve como una pareja admirable, no solo por la unidad que se ve en el matrimonio de ellos, sino por lo que han cultivado, y no empresarialmente hablando, sino en la crianza de sus hijos, de sus nietos. Y yo le quería particularmente preguntar el rol que tiene su madre, porque usted mencionaba, ella es una eminencia en el café. No estamos acostumbrados a ver mujeres teniendo éxitos en el café, y no solamente en toda la cadena de producción del café, sino en la comercialización del café, donde casi siempre vemos hombres. Entonces, ¿qué representa particularmente ella en la empresa, pero también en su vida? Bueno, la verdad es una combinación de los dos. Mi papá es un complemento para mi mamá, es el soporte, es el que la soporta a ella y la mantiene con esa energía, esa fuerza, ¿verdad? Sí, es muy interesante pues ella fue liderando tremendamente en la parte café y la parte familiar. ¿Cómo poderlo decir? Es madre, es esposa, es abuela, ahora es bisabuela, y además de eso sigue trabajando en la compañía ¿verdad? Sí, o sea, sigue trabajando en la compañía, o sea, un liderazgo tremendo, ¿verdad? Creo que eso nos ha marcado a nosotros, los dos, porque como te digo, mi mamá sin mi papá tampoco hubiera llegado a donde está ella, o sea, es un complemento los dos. Eso nos ha marcado a nosotros en seguir adelante. Ante todo tienen una gran humildad,
O sea, una gran humildad, los pies en la tierra siempre, ¿verdad? Hay muchas historias que te puedo contar, poder llegar a Europa, a las ferias de café más grandes del mundo, y ir caminando con ella donde la van parando, donde los tostadores, traders de Japón, Suiza, Alemania, Bélgica, Holanda, de cualquier lugar del mundo paran a platicar, a preguntarle, a querer hablar con ella. Es tremendo. O sea, aquí yo tengo varias anécdotas estando en la fundación. Me reunía con los productores en la zona cafetalera, entonces había que hacer convocatoria, esto, lo otro, que mire que va a venir el ingeniero Teren a la reunión, esto, lo otro. Después de un gran movimiento, pues yo llegaban los productores y todo, pero había que hacer un gran esfuerzo, ¿verdad? Pero la gente me decía, ¿cómo está Doña Suyapa? ¿Cuándo lo va a traer? Y entonces, pues una vez le digo a la gente, mire, Doña Suyapa va a llegar a tal sola cafetalera. Y sin mucho fuera se llenó. Y dije yo, ¿para qué voy a esforzarme? Mejor la traigo a ella yo y la convocatoria era un poder de convocatoria tremendísimo. Sí. Entonces, después me fui ganando un poquito con mi esfuerzo, es el nivel que tiene mi mamá, por decir así, y ya la gente pues, se me hacía un poco más fácil, pero sí, había que trabajar a ganarse el respeto de la gente. Y lo interesante de conectar a todos los niveles, porque una persona que conecta con los caficultores, pero en un mes puede estar conectando y hablando en una exposición de café con expertos internacionales en Europa. Entonces, esa capacidad de poder transicionar y conectar con gente de todo tipo es totalmente algo admirable de ella. Sí, la verdad que sí, pues la compañía ha llegado a un nivel pues muy grande, con muchos éxitos, con Ducafé, es a nivel internacional AAA, reconocida en el mundo del sector cafetalero por la insignia de ella. Eso te iba a preguntar, entonces, pasando al siguiente segmento y hablando del café como motor económico del mundo y de países como Honduras, Honduras, ¿qué lugar ocupa en la exportación de café en el mercado mundial? Sí, veníamos del 5º lugar y ahora estamos en el 6º lugar. Hemos bajado un poco por diferentes razones, condiciones climáticas, mucha migración también, como tú lo sabes, ¿verdad? Pero estamos en un 6º lugar, ¿verdad? ¿Y a nivel de América Latina? A nivel de Latinoamérica estamos en 3er lugar. Entonces está Brasil, Colombia y luego Honduras. Sí, Honduras. Y a nivel de Centroamérica somos el número 1. El país más exportador de café de Centroamérica es Honduras. Sí, el país mayor exportador de Centroamérica es Honduras. ¿Y cuáles son los principales mercados donde el café, digamos, que la gente va y dice, yo quiero el café de Honduras? ¿Cuáles son los mercados donde se puede encontrar el café hondureño? Principalmente el mercado europeo. O sea, los últimos años, bueno, siempre ha sido el mercado europeo, principalmente lo que es Alemania, Bélgica, Holanda, los países europeos. Los últimos 2-3 años ha venido ampliándose más el mercado para Estados Unidos. Honduras tenemos mucho potencial para Estados Unidos porque Estados Unidos compra todavía mucho café de Colombia por la calidad. Como Honduras ha venido mejorando muchísimo la calidad, entonces ha venido cambiando las mezclas de Colombia y metiendo más café hondureño. Entonces, el crecimiento, estamos hablando que un 20-25% el café va para Europa y un 25-30% el café va para Estados Unidos. Entonces, tenemos mucha oportunidad en Estados Unidos. De eso te quería preguntar. Entonces, si Honduras tuviera más producción y mejorara la calidad, estuviéramos en una mejor posición. Sí, más que producir más, hay un tema que lo vamos a ir discutiendo, es ser sostenible y calculo, y siendo tal vez un poco imprudente con lo que voy a decir, o sea, nosotros en la caficultura de Honduras, a pura eficiencia de las diferentes actividades agrícolas, podemos subir 1 millón de quintales. Entonces, lo que tenemos que buscar, más que sembrar café, cuando toca renovación sí hay que renovar, pero más que sembrar café es las áreas que ya tenemos, hacerlas eficientes, meter caficultura de punta, caficultura de precisión, para poder aumentar nuestras zonas, nuestras áreas. Sí hay mercado, sí, lo que pasa es que el café es bastante fluctuante, una dinámica muy interesante, muy dinámica, complicada, compleja, pero al mismo tiempo bonita, ¿verdad? Pero sí hay potencial para el café hondureño todavía. En calidad tenemos bastante que hacer todavía, hay que seguir mejorando en lo que es la calidad, y es parte del proceso que estamos haciendo en la fundación. Interesante. Terence, ahora, ¿cuáles son esas características que cuando hablan con compradores de otros países
y ellos dicen, me interesa particularmente el café hondureño por estas características. ¿Cuáles son como esos distintivos que tiene el café hondureño? Bueno, son varias. Tenemos Honduras, el país es montañoso y son condiciones óptimas para sembrar café. Eso es una de las cosas. El café de Honduras tiene tiene una buena calidad, tiene un buen rendimiento, tiene buenas características en taza. Nuestros cafetales en la taza, una de las características son los sabores frutales. Frutas verdes, frutas maduras, sabores cítricos. Entonces la taza es muy fina y tiene muy buen cuerpo y eso le gusta a los compradores. Un café que tenga un buen rendimiento en la taza tiene un precio súper competitivo y también que es un país pequeño pero con una alta producción. Entonces, y también por estratégicamente donde está el país ubicado es fácil exportar hacia Estados Unidos y Europa también. Entonces, tenemos mucho que hacer en café todavía. Sí, y ahí quería llegar ahorita porque hay dos experiencias que te quiero platicar. Tengo un amigo en Santa Rita, Copán, que heredó una finca de café de su papá. Su papá le dijo, yo ya estoy mayor, ya no me quiero dedicar a esto, y le heredó. Y recuerdo que me preguntó y me dijo, fíjate que no sé qué hacer con la finca y no sé si irme para Estados Unidos y qué hacer con esta finca. Y a los 6 meses yo le llamé porque que estaba intrigado de ver qué había decidido y me dice, decidí quedarme. Me dice, fíjate que estoy trabajando la finca, de hecho acabo de comprar un lote que había al lado, me dice, y me pareció muy interesante la experiencia de él. Pero por el otro lado también tengo un amigo que él es de Lepaera, Lempira, y él lo primero que hizo cuando recibió la finca de su papá fue venderla e irse del país. Está pasando mucho eso de que el joven ya no le haya gusto a los temas de agricultura o del café, o ya no le siente que hay un potencial de crecimiento para ellos. Es una mezcla, está interesante y por eso felicito lo que ustedes están haciendo. Es parte de lo que, comentando un poco que en la Fundación Honducafé venimos haciendo también, trabajando con los jóvenes. El joven quiere un poco más allá de la metodología que hacía el abuelo, el bisabuelo, el papá, que ha sido muy buena, porque lógicamente por algo el hijo fue educado, porque del café que depende mucho de nuestro país y también comentando un poco para atrás, de los 18 departamentos, 15 departamentos son cafetaleros. O sea, hay una enorme importancia para Honduras el café. Estamos hablando del 25-30% del producto agrícola del PIB viene de la parte café. Sí. 120.000 familias aproximadamente, del 500.000 a 700.000 personas, directas o indirectamente, que trabajan en la época de cosecha, los corteros, el equipo. O sea, el país se mueve muy fuertemente por la caficultura. Eso es indudable, está bien, está claro, por eso es la importancia, pero también al ser pequeños productores, estamos hablando de un 88-90% pequeños productores de 5 hectáreas para abajo. Tenemos una caficultura de familia, donde están los hijos, la familia, y es lo que cortan el café y todo, pero ser un pequeños productores es una ventaja grandísima de que cuando entra ese dinero, se riega por todos lados, o sea, llega a todos lados, a la pulpería, hay una lluvia de desarrollo económico local. Local tremendamente por ese dinero que se disipa, que no se disipa, se va para todos, se extiende por todos lados, porque somos pequeños productores, entonces le llega a mucha gente, hay un gran impacto. Importante y se mueve bastante el país, pues, ¿verdad? Entonces hay un potencial grandísimo, por eso la importancia. Entonces, regresando a tu pregunta, y viendo la importancia del sector cafetalero, entonces el joven quiere hacer nuevas cosas. Y por eso nosotros hemos metido catación y barismo, porque el joven está acostumbrado a que el papá venía y hacía la fertilización, las podas, las variedades de café, pero no ve el resultado final a la hora de probar esa taza. Entonces quiere tecnología el joven, quiere diferenciar, quiere caficultura de precisión. Llevar la agricultura a otro nivel. A otro nivel. Sí. Y entonces al meter catación es poder ver el resultado final de que el joven puede catar su café y decir, hey, mi café tiene tanto puntaje, 80, 82, 85, tiene esta característica. Entonces creas esa competencia de esos jóvenes que dicen, este es mi mejor café. Café de Comayagua, tenemos café muy bueno, Marcal, a los Lempiras, Intibucá. Entonces el joven quiere ir un poco más allá y le agregamos barismo.
Entonces ahora tenemos muchos baristas que están en los hoteles, que están emprendiendo en sus cafeterías, que lo vemos que tienen su cafetería, y eso ha venido haciendo la diferencia. Tenemos que seguir trabajando en esa línea para que los jóvenes crear oportunidades. Y en el tema café son esas áreas de catación, barismo, emprendimiento, liderazgo. Sí. Lo que tú estás haciendo, que estás llegando a estos jóvenes que no pueden venir aquí, pero pueden desde su internet, teléfono, celular, poder ver estos podcasts y poder motivarse a seguir adelante. Sí. Me encanta eso, Terence, y me gustaría mucho enfocarme en esta parte porque hay mucho joven o mucha adulto que tal vez puede estar escuchando o viendo este podcast y que esté pensando, ¿será que el café tiene el potencial para hacerme cumplir los sueños? Y vos sabes los sueños de un joven. Los sueños de un joven pueden partir con tener dinero para llevar a la novia al cine, comprarme una moto, comprarme un carro, pagar mi universidad, tener una casa. Entonces, el café tiene el potencial de ayudar a los jóvenes a cumplir sus sueños. Si fue educado. Ahí el papá en las condiciones que no tenemos ahora y sacó adelante a su familia. Ese es el mejor testimonio que puede tener. Es correcto. Y no teníamos las condiciones que hay hoy. O sea que los jóvenes podrían llevar, si el padre con la finca de café educó a la familia, la sacó adelante, le dio alimento, le dio un hogar y todavía está transmitiendo herencia porque le está dejando una parcela de terreno ya sembrada, entonces el joven debería agarrar eso y llevarlo a otro nivel. Correcto. Totalmente. Completamente. Un ejemplo muy fácil, entre muchos que hay. Si estamos produciendo, antes producíamos 18, 15 quintales, 18, ahora 20 quintales, 22 quintales, 24 quintales. Pero tenemos cafetales que estamos produciendo 40, 50, cafetales de 60, 70 y cafetales más altos produciendo 80, 90 quintales. Entonces un joven que llega a trabajar con su papá, si el cafetal está produciendo 20, 25 quintales, tiene un trabajo grande para poder subir, y por eso te decía en un momento la eficiencia. Tenemos que ir siendo eficientes en el cultivo. Entonces, ¿cómo podemos mejorar? Las variedades, análisis de suelo, una buena fertilización. Una de las que da, pues, pena decirlo, pero hay que decirlo, de las malas prácticas que se hacía, que hace mejorado mucho, es la mala fertilización, porque el productor fertilizaba sin análisis de suelo, fertilizaba como fertilizaba el vecino. En la cabeza del productor decía, entre más fertilizante le pongo, más va a producir la planta. Y lo que hacía es botar su dinero. Estábamos contaminando los ríos, contaminando el ambiente y botando su dinero. 60% del costo de producción es el fertilizante. Análisis de suelo, entonces subimos el pH. Al subir el pH se aprovecha mucho menos el fertilizante todavía. ¿Qué es lo que estamos recomendando ahorita? Hacer enmiendas. Entonces, de hecho, hablando un poco de la fundación, es una de las prácticas muy fuertes que estamos haciendo, es haciendo enmiendas para bajar el pH del suelo y que tenga absorción de esos nutrientes. Con estas buenas prácticas y varias que hay, el joven aumenta 25, 30, 40, 50 quintales. Entonces, tiene un camino amplio por hacer, pues, en eficiencia, rendimiento, sembrar nuevas variedades más exitosas, un geisha o los catuaí, entre otras actividades, ¿verdad? Tenemos otros de los problemas que hay, o retos que tenemos, es los despulpaderos. A la hora de despulpar el café, el productor, como las variedades, tiene diferentes variedades en su cafetal, hay café pequeño, mediano, grande, si no regula bien el despulpador, daña el grano. Y eso es pérdida. Entonces, solo en las buenas prácticas, y te puedo enumerar varias de estas todavía más, entonces, ahí tiene una gran oportunidad de crecer. Sí, interesante. Ser eficiente. Totalmente, imagínate, mejora la producción, aumenta la cantidad de quintales que produce, aumentar la cantidad de quintales que produce, aumenta su ingreso, y si no, mejora la calidad, y al mejorar la calidad, abre nuevos mercados. O sea, que tiene garantizado de una u otra manera, si se eficienta la producción, que tú lo decías, si el padre, sin tecnología, sin internet, sin computadora, sin tantas cosas que hay en la actualidad, logró mantener una finca y llevarla al nivel, entonces con mayor acceso a información que hay actualmente, debería de mejorar el sistema un joven que está incursionando en la caficultura. Te voy a poner otro ejemplo que lo hemos trabajado los últimos 10 años tremendamente con impactos, mediciones y todo eso.
el secar el café. El productor lo vende húmedo o mojado. Hemos hecho más de 1.800 secadoras solares, prácticas pequeñas, sencillas, donde el productor seca su café, recibiendo de 10 a 15 dólares más por quintal secado. Y sube la calidad tremendamente. Todos los cafés de secadora solar son cafés especiales ahora. Con algo sencillo, ¿qué cuesta una secadora solar? 300 a 400 dólares. Estás utilizando el sol. Cuando no es época de cosecha de café, secan la ropa, secan el maíz. Sí, lo usan para algo. Para todo lo usan. Sí. Y el estudio que hicimos de 10 a 15 dólares. Y la calidad, de hecho, el mejor secado que hay es el secado en patio. Porque al ser el secado en patio, lógicamente, pero hay secadoras mecanizadas, pero es muy cara, hay que pagar energía. Y al ser pequeños productores, las secadoras solares son grandes, la secadora mecánica es grande, no da capacidad. La capacidad es muy grande para el poco café que está produciendo el productor, pero al tener su secadora quintales, 20, 50, 80 quintales. Excelente. Tremendo. Teres, el último segmento, quiero aprovechar tu tiempo, es hablar de la fundación Conducafé, porque así como la empresa Conducafé ha tenido éxito y es una de las exportadoras más grandes en la región, ustedes desde pequeños vieron ese brazo social como empresa y actualmente está materializado a través de una fundación. Entonces, ¿qué proyectos son los que promueven la fundación? Yo estoy enamorado de uno de ellos y es el aula virtual móvil que tienen, que es una aula, en realidad no es virtual, es una aula móvil porque es un camión que anda enseñando todo el tema de barismo y de caficultura y de catación. Y hoy puede estar en Comayagua, mañana puede estar en Santa Bárbara, pasado, y es una aula que ha tenido muchísima popularidad, innovadora, a mí me encanta, pero cuéntanos un poquito qué proyectos se están promoviendo desde la fundación para un poco contribuir con el desarrollo social de Honduras. Bueno, muy humildemente te lo voy a contar, pero a mucha satisfacción, ¿verdad? Porque comenzamos en la fundación, yo creo que hace unos 12, 14 años, comenzamos con un equipo técnico de 3 personas y empezamos a hacer programas de certificación en las zonas cafeteras con 3 personas, con un área como el que estamos acá. Ahorita estamos llegando aproximadamente a 180 personas y estamos desarrollando 10 proyectos de sostenibilidad en las zonas cafetaleras de Honduras. Diferentes programas tenemos, los programas más grandes que tenemos son de asistencia técnica, lo que hablamos un poco de la eficiencia. Estamos trabajando 2 programas muy grandes donde estamos trabajando con 18,000 productores y productoras en las zonas cafetaleras de Honduras, que eso significa 75,000 familias aproximadamente que estamos apoyando. Contando un poquito rápido en ese proyecto, los teníamos antes un 2 a 5% de mujeres productoras y ahora los últimos años ha venido cambiando, tenemos 25 a 30% de mujeres productoras. Se ha ido nivelando la proporción. ¿Pero por qué ha subido? Por la migración. Y al ser un país machista, el esposo no le enseñaba, no le incorporaba a la mujer en actividad cafetalera y ahora él migra y la esposa no sabe qué hacer. Y hemos tenido un 25-28% de mujeres productoras y con muy buenos resultados. La mujer es más intuitiva, hace mejor las actividades. Asistencia técnica, tenemos un proyecto de iniciativa por los jóvenes, donde tú acabas de mencionar el camión escuela. El camión escuela fue el primer camión en el mundo en café a ese nivel. De hecho, estamos próximos a hacer un segundo camión escuela con un impacto tremendísimo. El camión, como tú dijiste, va a las zonas cafetaleras, abre todo su equipamiento y se da el curso de catación y barismo. Comenzó con los jóvenes, ahora pues nos los piden en las ferias, en todos lados, ¿verdad? Es un éxito tremendo. Y otro proyecto se llama Iniciativa por los Jóvenes. Iniciativa por los Jóvenes comenzó, que es un proyecto muy grande en Nestlé, comenzó con cursos virtuales, ¿verdad? Comenzamos teniendo 50 jóvenes que se conectaban, comenzó en Honduras, estamos ahora en todo el mundo, llevamos capacitados más de 30,000 jóvenes en todos los países de España, Sudamérica, Centroamérica. El proyecto va para 100,000 jóvenes. Tenemos un proyecto de secadoras solares, tenemos un proyecto de abejitas, un proyecto de recolectores de aguas, tenemos proyectos de escuelas, tenemos proyectos de bibliotecas, entre otros. Increíble, sí. Increíble. 3 colaboradores en la fundación y ya casi 180 y 10 proyectos sociales que están implementando. Ahora, Terex, no te puedo despedir sin que nos cuentes
¿Cuántas tacitas de café te tomas en el día? Sí, bueno, yo soy catador, como les comenté. En la mañana temprano me levanto y me tomo mi taza de café y ahí durante el día trato de no tomar café ya después del mediodía porque no duermo bien si tomo mucho café por la cafeína, pero sí, y tomo mi tacita pequeña de café para tomar varias tacitas, ¿verdad? ¿Y Y tú? se disfruta. ¿Y tu método de café favorito? Ah, bueno, una pregunta Te interesante. repito eso porque sé que tomas mucho café, entonces, ¿cuál es tu método de café favorito? Dependiendo qué tipo de café, dependiendo del molino, dependiendo del tueste y dependiendo es el método, tenemos el B60 es interesante, tenemos el mismo de percoladora, pero con un buen café es muy bueno también. El B60 normalmente me gusta porque es un café que te lo filtra y que se siente rico, no golpea y es ligero, pero como te digo, es importante saber, y a tu pregunta, que son varias cosas para tomar un buen café. Además de campo, la selección, la zona, también es el tueste que le damos, tueste medio, tueste alto. El molino tiene que ver mucho, un molino muy fino trae mayor extracto del café, un molino más grueso extrae menos el café y ahí el método. Por supuesto, hemos hecho pruebas donde en un método, un café normal, regular, con un buen método se mejora la extracción del café y sentís mejor. O sea, es bien variado, pero un B60 no me gusta tueste muy oscuro, tueste medio, agradable. Tomarlo un poquito y se disfruta, sin azúcar y sin leche, por supuesto. Dos preguntas más, Terence. Si tuvieras que idealizar el rol del café en la economía de Honduras, ¿cómo ves el café en unos 5 o 10 años dentro de nuestro país? Muy buena pregunta. Yo creo que tenemos un reto muy grande. En primer lugar, seguir con estos programas, asistiendo, creando oportunidades en las zonas cafetaleras generales. Preocupante un poco el tema de la migración, pero sí hay oportunidad. En Centroamérica es el país que o se mantiene o sigue creciendo porque todavía tenemos área, tenemos mucho que hacer en eficiencia como te lo estaba contando. Entonces, todavía hay potencial, todavía hay potencial. Estuvimos en un momento llegamos a casi 10 millones de quintales, ahora estamos en 6.5 aproximadamente. Si ya llegamos a casi 10 millones, ya lo hicimos, podemos volver a llegar. Pero más que eso es siendo eficiente en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, si la caficultura, nuestro país es cafetalero y tiene que seguir. Excelente. Terence, ahora, el motor que mueve tu vida como persona. Nos gusta cerrar con nuestros invitados haciendo un poco la conciencia de que todos hacemos lo que hacemos por una causa y nos levantamos cada mañana con un propósito. Detrás de cada persona hay un propósito diferente, pero ¿cuál es el motor que mueve tu vida personal y hacer las cosas que haces? Bueno, uno es seguir con la tradición y el esfuerzo, el trabajo de mis papás, mi familia. Lógicamente, de heredar a mis hijos, pasar a mis hijos que aprendan, que vean que el trabajo que se ha hecho y dejar historia. Creo que es importante en la vida dejar huella. Si Dios da la oportunidad, y a todo nivel, o sea, Dios da la oportunidad nos da la oportunidad, ¿por qué no vamos a aprovechar? Hay que hacer la diferencia, hay que dejar huella de la buena, ayudando a la gente. Si da la oportunidad hay que hacerlo y todo sacrificio o apoyo tiene su recompensa. Lógicamente la familia es sumamente importante. Uno sin una familia no se complementa, no tiene los resultados, ¿verdad? Pero sí, lógicamente mi familia, mis hijos, mi esposa, eso es importante porque eso hace pues de que se complementa uno y tener esa estabilidad en su familia no es parte del éxito o gran parte del éxito. El resto va cayendo por sí solo, lógicamente con esfuerzo, pero eso, dejar huella también. O sea, el país tiene muchas necesidades y a todo nivel, pero lo importante es hacer algo, no quedarnos sentados y hacer algo. He llegado a la conclusión, y lo decía mucha gente, en los últimos 15 años que he estado trabajando en la fundación o en la compañía en lo que es sostenibilidad en campo, el productor no te está pidiendo que le regales. El productor de café se siente cómodo cuando llegas a su casa humilde que se le está cayendo, te sentás al lado de él y le das la mano.
y dijo, vino el ingeniero de Honducafé, me dio la mano, me tomó en cuenta. Sí. Y eso le cambia la vida a una persona. Algo tan sencillo que nosotros creemos que es sencillo, para esa persona no se le va a olvidar nunca. Vino, se sentó, me dio la mano, me tomó en cuenta. Le cambia la vida. Totalmente. Terence, quiero cerrar precisamente con esa parte porque agradecerte, aparte de introducir tantas cosas del café que para los que no nos dedicamos a esto no lo conocemos a ese nivel de profundidad, pero eso que acabas de mencionar al final creo que es lo que nos has dejado como legado de este episodio del podcast, y es el sentir que nuestra vida tiene el propósito de dejar una huella, un legado. Y no podemos andar por la vida sencillamente levantándonos y haciendo lo que hacemos todos los días y volvernos a dormir sin dejar un legado. Tu madre ha dejado un legado, tus padres están dejando un legado en vos, pero el café está dejando un legado para la economía de Honduras. ¿Cuántas familias subsisten por la caficultura? ¿Cuánta economía y divisas le entra al país producto del café? Entonces, definitivamente quiero agradecer el tiempo que Terence nos ha dedicado para aprender un poco de la caficultura, abrir su vida personal, a contarnos estas experiencias, que definitivamente la de la universidad nos queda como recordatorio de que hay que persistir y nunca desistir hasta lograr lo que queremos. Y esto último que nos acabas de decir sobre venir a este mundo, vivir la vida y dejar un legado. Si hacemos eso, yo creo que podemos irnos tranquilos de que hemos hecho lo correcto. Tus últimas palabras, Terence, antes de terminar. No, felicitarte por lo que estás haciendo, también agradecerte haberme tomado en cuenta para venir pues a contar un poquito de mi humilde historia, o sea, ¿verdad? A compartir un poco eso, y pues estamos siempre a la orden y tenemos un reto muy grande, lo que estamos en café y en lo que nosotros podamos como fundación, como familia, como compañía, poder aportar a nuestro país, a nuestra caficultura, lo vamos a seguir haciendo. Gracias, Terence. Quiero agradecerte a ti, también a toda la audiencia de este podcast. Recordarles que cada episodio se va poniendo más interesante. Comenzamos hablando del emprendimiento, luego de las finanzas, también hablamos del tema orientada a la importancia de los podcasts y la economía digital. Hoy estamos hablando del café, mañana vamos a hablar de la banca, del endeudamiento positivo. Cada episodio de este podcast es para elevar a nuestra población a que tenga un pensamiento mucho más abierto, mucho más creativo y que puedan encontrar más oportunidades. Así que nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.